Sánchez lo que tiene que hacer es dejarse de reuniones de 20 minutos y de marear a todos los españoles y convocarnos a las urnas. Convocar a las urnas, eso es lo que muchos españoles están deseando. Esta semana ha sido tendencia Sánchez dimisión, pero me temo que Sánchez va a agotar la legislatura y va a retorcer todo lo que sea necesario, con el Parlamento o sin él, como ya dijo en alguna ocasión, y como va a poner en práctica con el tema del gasto militar. Bueno, y les hablábamos de Cataluña porque Fiscalía y Abogacía del Estado han reclamado al Supremo que le aplique la amnistía a Puigdemont con el argumento de que no hubo enriquecimiento personal. Y como no hubo enriquecimiento personal, cabe aplicarle, según la interpretación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la ley de la amnistía a Puigdemont. Puigdemont, que recordemos se encuentra prófugo de la justicia y que recordemos también en su momento el presidente se comprometió a traerlo para que rindiera cuentas ante la justicia. Bueno, nos encontramos ante esa escena en donde Fiscalía y Abogacía del Estado a los pies de los caballos. Pues efectivamente, yo creo que no nos tiene que extrañar. Desde el minuto 1 Pedro Sánchez marcó una hoja de ruta para conseguir que Puigdemont, que es su socio estratégico, pues pueda volver a España y a Cataluña, y lo que va a poner es a los poderes del Estado en esa línea. Yo creo que le salió mal esa reforma legal, no calcularon quien la redactó, no sé si Conde Pumpido o quien fuera, pero quien la redactó no calculó que teníamos unas obligaciones y un marco comunitario que impedía esa amnistía en el caso de la malversación, y lo que quieren es, bueno, pues como siempre, retorcer el marco comunitario, el marco constitucional para obtener el rédito político. Y en este caso ellos precisan de esos 7 votos, lo vemos constantemente. Ahora mismo Pedro Sánchez está cautivo y necesita de un presupuesto y va a pagar lo que haga falta. Es decir, si está cediendo la soberanía nacional con la entrega a los nacionalistas del control de fronteras en Cataluña, que no es de Cataluña, que es de toda España, porque las fronteras son de toda España, ¿cómo no va a pagar ese peaje político que es que Puigdemont pueda venir otra vez aquí a España? Sí, lo que extraña en eso es qué postura toman los Tudancas, los García Page, es decir, cómo es posible que haya... Sabemos por qué es posible, pero digamos, haciendo un poco de abstracción, ¿cómo es posible que haya líderes del PSOE autonómicos que consientan que Sánchez esté haciendo eso con los independentistas, nacionalistas? Y otra pregunta, Jesús, es ¿por qué eso no pasa factura? Pues porque yo creo que hay algo ahí en esa parte del electorado que sigue viendo de una manera un pelín poco visceral a los otros, a los que están más allá, al otro lado del hemiciclo. Entonces siempre se vota en negativo, ¿no? Yo voto al PSOE porque si no vienen los fachas. En el caso del PSOE es absolutamente así. O sea, y le consiento cualquier cosa a Pedro Sánchez porque es mejor esto, incluso que me mienta, a que vengan aquellos. Y a que vengan aquellos, en este caso señalan fundamentalmente a Feijóo, al PP, no, esos no, y prefiero que estos me mientan. Y aquellos otros de verde, pues mucho peor. Pero vamos, que... Yo creo que has puesto el acento, o sea, ¿qué hacen esos socialistas que en teoría discrepan, pero que realmente lo que hacen es el juego a Pedro Sánchez? Él necesita de los Page pues para evidenciar que tiene pues un cierto debate interno que es falso. Porque es un debate verbal, porque a la hora de votar como un solo hombre. Exacto, y además está estudiado y hay estadísticas de que el 35% de los votantes socialistas jamás van a votar a un partido de lo que consideran centro-derecha, haga lo que haga Pedro Sánchez, haga lo que haga. Y haga lo que haga el que esté enfrente, da igual. Y para eso se ocupa ya Pedro Sánchez de crear una red clientelar, que es lo que está pasando en España con dinero público. Para eso se ocupa él de manejar a una serie de medios de comunicación, empezando por Televisión Española, y para eso se ocupa él de generar esa política de bloques, esa polarización política que cree que a él le viene bien siempre que vaya de la mano de los nacionalistas, ¿no? Y por tanto, pues necesita de un Page que diga, bueno, que vean que el Partido Socialista no pierde del todo su esencia, aunque estemos votando constantemente con comunistas y con independentistas. Una disidencia perfectamente calculada. Ahora, a mí también me sorprende de esta información que Fiscalía y Abogacía del Estado se cuadren, porque son instituciones del Estado que supuestamente son independientes, que tienen cierto prestigio
y que no tienen por qué darle patadas a la Constitución. Pero ¿qué fiscal ha apoyado la amnistía de Puigdemont? Pues una mano derecha de García Ortiz, del fiscal general del Estado. Es decir, que es que ellos han ocupado las instituciones, empezando por la Fiscalía General, y por tanto Salvador, no nos sorprenda que algunos... Ahora, ¿qué pasa con el resto de fiscales? Pues que tienen que estar totalmente... ¿Alguno ha dicho que no? Esta es mi pregunta. Sí, los fiscales solo han protestado, que yo sepa, pero aquí está el señor letrado para corroborar o no, por la designación del fiscal general del Estado de la fiscal que tiene que va a participar en el propio caso del fiscal general del Estado. Los fiscales han dicho, ahora ya está bien, por aquí no podemos pasar. Pero han dicho eso, han protestado frente a eso. Han protestado frente a eso, bueno, pero evidentemente... han muchas cosas, sí. A ver, ha habido voces, yo creo que disidentes, ha habido fiscales sí, que han protestado. Lo sí. que pasa es que existe una estructura jerárquica piramidal en la Fiscalía General del Estado y por tanto tampoco uno puede... Pero Salvador, no hay obediencia debida en el ejército. No hay obediencia debida. En el ejército menos. Y las asociaciones de fiscales han protestado algunos aspectos. Claro. Lo que pasa es que eso no evita que el fiscal general del Estado, que está ahí apuntalado por Pedro Sánchez para defender a su familia, para defender sus intereses personales más que políticos, claro, pues evidentemente en esa defensa de intereses de Pedro Sánchez entra también la defensa de Puigdemont, que es que es el socio, es quien sostiene a Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado. Y para presuntamente, en el caso del fiscal, filtrar presuntamente información sobre la familia o el entorno personal de Ayuso, que es de donde ha venido todo esto. Claro, por eso se le ve a Ayuso tan encendida en esas cosas, porque imagino que en el corte anterior estaría hablando con la representante del Partido Socialista. Pero claro, todo esto sobrevuela. No sé yo. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque yo creo que la noticia de esta semana de que Google y WhatsApp conserva los mensajes, que yo creo que cuando borraron todos los mensajes, fiscal general del Estado, Pilar Sánchez de Acera, que esta semana ha estado en el Tribunal Supremo, Francesc Vallès, todo el mundo ha borrado sus mensajes. Todo el mundo lo borra todo. Nadie pensaba que Google y WhatsApp los iba a mantener y que un magistrado del Tribunal Supremo iba a pedir a Estados Unidos, primero a Irlanda y ahora a Estados Unidos, por comisión rogatoria que los mantuviera, y le han confirmado que los mantiene. Nos vamos a llevar muchas sorpresas, o no tantas, porque todos pensamos lo que pudo ocurrir en ese manejo de información, en esa filtración de información muy sensible, y más en un fiscal general del Estado contra una adversaria política que es Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar, que yo creo que no hemos visto en democracia un acoso personal como el que está viviendo la presidenta Ayuso. Absolutamente espectacular, sí. Sí, probablemente vamos a ver lo que muchos pensamos, vamos a ver con qué letras, es decir, con qué, porque va a haber cianuro, como decían a alguna fiscal, etcétera, ¿no? Pero luego está la Fiscalía, pero luego está la Abogacía del Estado. Es que cuando Begoña Gómez ha tenido un problema personalísimo, ha echado mano de la Abogacía del Estado, que pagamos todos los españoles. Hombre. Y ese abogado del Estado no tiene una pizca de vergüenza. Yo no lo entiendo. Bueno, yo la verdad es que creo que la mayoría de los abogados del Estado están indignados. Yo, que conozco a muchos de ellos, existe una perplejidad en las decisiones que toma la Abogacía del Estado que evidentemente pero si no está a la altura de la institución. Pero nadie sabe decir que no. Bueno, también ha habido muchas consideraciones. Lo que pasa es que evidentemente la Abogacía del Estado también tiene una estructura jerárquica, hay unas decisiones que se toman en cuanto a la defensa por parte del Ministerio. A ver, ¿quién ordena sobre la Abogacía del Estado? Pues Bolaños. Es que esa es la realidad, el Ministerio de Justicia. O sea, es decir, la Abogacía General del Estado es nombrada y dirigida desde el Ministerio de Félix Bolaños. Claro. Y por tanto, es Bolaños el que marca en este caso las líneas directrices de lo que tienen que hacer. Desgraciadamente, el abogado del Estado no tiene una independencia profesional como puede tener un magistrado, y por eso hay que confiar y que garantizar. Imagínate que es un abogado normal, Salvador. Imagínate que es un abogado normal que tiene un cliente que se llama Estado, ¿no? Tú imagínate, tú eres abogado y tienes un cliente que te dice que hagas una cochinada. ¿Tú qué le dices? Oiga, mire, yo lo siento, pero eso no lo puedo hacer, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Evidentemente, eso es lo normal. Pero ya se han ocupado ellos de poner abogados del Estado que dirigen estas situaciones que, bueno, de alguna manera, pues acepten que su papel es de defensa, para mí, equivocada,
y que no se corresponde con los intereses del Estado, sino con los intereses personales de algunos políticos y de los familiares de algunos políticos. Totalmente rechazable. Y yo creo que la inmensa mayoría de abogados del Estado están en contra de las posiciones procesales que están tomando los abogados del Estado, que están actuando en esas causas. Bueno, pues que lo manifiesten. Es que de todas maneras un abogado del Estado es un señor que no tiene la presión que puede tener un abogado normal por conservar al cliente, porque lo va a tener siempre. Es que yo no sé cómo personalmente no dice, pues mira, yo esto no lo hago, porque no se juegan nada. Un abogado, tú sí te lo juegas, pero un abogado del Estado no. Bueno, ahí tenemos al alcalde de Madrid, que es abogado del Estado, que constantemente está poniendo manifiesto esa postura totalmente irrazonable de la abogacía del Estado. Lo que pasa es que eso no priva que ellos van colocando sus peones en estas altas instituciones y los utilizan, y por eso se mantienen unos a otros. Es decir, que precisamente Pedro Sánchez lo que está haciendo es una red clientelar en el alto funcionariado, en todas las instituciones, para mantener esas estructuras de poder, ¿no? Eso me parece muy peligroso, porque realmente esa es la columna vertebral del Estado, son los altos funcionarios del Estado. Si eso se corrompe, ya es el acabose. Yo creo que, a ver, yo soy funcionario y yo de luego creo que el funcionario en general le repugna todo aquello que vaya en contra del Estado de Derecho y del imperio de la ley, pero eso no quita que evidentemente, siendo eso el sentir general, y que el funcionario, cuando toma posesión de su cargo, lo que jura es, en este caso, hacer cumplir la ley en su respectiva administración. En este caso se produce una distorsión que, de luego, no está mirando por el bien de los ciudadanos, está mirando por el bien de intereses muy egoístas y particulares. Claro. Bueno, hablábamos de esa presión por parte de Abogacía y Fiscalía para que el Supremo aplique la amnistía a Puigdemont. Pero es que eso ocurre después de que Sánchez en su momento dijera que iba a traerse a Puigdemont a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Menudo giro. Fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Nada de nada, porque ahora está exactamente en el lado opuesto. Lo que quiere es traerse a Puigdemont, eso sí, bajo palio prácticamente, porque como no ha habido enriquecimiento personal, supuestamente, yo de momento tampoco sé muy bien de qué vive Puigdemont en el extranjero. Pero en fin, más cosas, porque hay una profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona donde dice abiertamente, si no hablan catalán, que se vayan. Tornant allà on es van replegar els antifranquistes, l'antifeixisme, els sindicalistes, les feministes als anys 70. Tornant a organitzar el Congrés de Cultura Catalana, tornant a anar a les files dels casals populars que fan classes de català per immigrants, tornant a dir-los als putos espanyols que parla català o emigra. Habla catalán o emigra, se llama Julia Ojeda. Esto es alucinante, ¿no? Y dicen que se tienen que volver a agrupar los antifranquistas, pues si están agrupados en la Moncloa, se han reunido todos ellos este fin de semana, ¿por qué más quieren? Sí, pero esta es una profesora de universidad. Fíjate el nivel de universitario en catalán. Bueno, esto responde a una política lingüística consentida desde hace ya varios lustros y que lo que permite es ese apartheid lingüístico. Y de luego lo que impide es que muchas familias con libertad puedan decidir, en primer lugar, la lengua de estudio de sus alumnos, y no solamente ocurre en Cataluña, también ocurre en alguna otra comunidad autónoma. En Galicia, vas a decir. Bueno, en alguna otra comunidad autónoma, y en segundo lugar, que lo que se produce es una profunda desigualdad de los españoles, y en este caso en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea abonar estas políticas de apartheid lingüístico, de exclusión de aquel que no habla la lengua que yo decido que hay que hablar, cuando resulta que la lengua española, la lengua castellana es común a todos los españoles, es la lengua oficial en todo el territorio español y por tanto tiene que ser objeto de preservación y garantía también en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que es lamentable casos como estos que venimos viendo desde hace ya muchos años. Sí, lo que pasa, a mí lo que me sorprende es la agresividad. O hablas catalán o emigras. Y además que esa agresividad no venga por un activista
totalitario, sino por una profesora de universidad. Esto es lo que me deja a mí alucinado. Y aparte ahora ya no va a quedar Andalucía para volver, porque como en Andalucía también están promocionando el andaluz, pues supongo que ahí también o hablas andaluz o emigra. Sí, sí. No te vayas a Asturias, que también se está imponiendo el bable. Pero a ver, estas políticas vienen mucho de la mano de las élites de Cataluña, por eso que evidentemente precisamente son las clases más populares y trabajadoras de Cataluña las que se alejan de este tipo de políticas, ¿no? Y las que muchas veces no son las que dan ese apoyo a los nacionalistas, sino justo lo contrario, ¿no? Entonces, es cierta élite catalana, cierta parte de esa burguesía catalana la que cree que estas políticas lingüísticas, nacionalistas, independentistas, les puede sacar algo bueno para el futuro. Yo creo que se equivocan. Sí, bueno, y también por una visión de cierta superioridad frente a los charnegos, a los que tratan despectivamente y tal, ¿no? También hay muchos de esos charnegos que han tenido que aprender catalán obligados, no voluntariamente, para ser aceptados socialmente, y esto es increíble, ¿no? Y de ahí llegamos al tema de la inmigración, donde desde la Cataluña se plantea que tienen obligación de aprender catalán, cuando en el resto de España no se obliga a aprender español. Para la nacionalidad sí, pero para la residencia no. Claro. Y ahora llega el PSOE y les da las facultades, les delega facultades, que yo entiendo que es inconstitucional, precisamente para que sean los independentistas, sean las autoridades catalanas las que expidan tarjetas de identificación a los extranjeros, las que decidan las residencias temporales o de larga duración, las que decidan quién puede estudiar en Cataluña, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen con la anuencia, el consentimiento y la delegación del gobierno socialista. Yo creo que eso es lamentable. Todo esto lo que va a hacer es reincidir en que haya más personas como esta profesora, ¿no? Es decir, gente que diga, aquí la clave es si vienes hablando catalán te aceptamos, y si no hablas catalán, aunque hayas nacido en España, no te aceptamos. Y esa línea, esa frontera que está trazando ese nacionalismo catalán es consentido por el gobierno de Pedro Sánchez, con esa proposición de ley que ha firmado Patxi López y que en teoría respeta el 150.2 de la Constitución, pero creo que más bien lo que hace es que lo vulnera, ¿no? Claro, porque dicen que no pasa nada porque como es una delegación de competencias, no es una cesión, sino una delegación, en realidad el Estado sigue manteniendo la competencia. Y eso es lo que explica por qué el letrado el letrado de las Vamos a ver, Cortes el artículo, no ha hecho nada. Claro. Pero a mí me parece que el letrado ha hecho dejación de funciones y que esa excusa es muy poco sostenible, porque supuestamente es una cesión temporal, una delegación temporal, y siempre puedes retrotraer. ¿Cuándo se ha retrotraído una delegación de competencias? ¡Nunca! Ni en la Generalitat Catalana ni en ninguna comunidad autónoma. A ver, la clave, aparte de la temporalidad, por supuesto, es que el artículo 150.2 de la Constitución lo que dice es que son susceptibles de transferencia o delegación facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Y precisamente el control de la frontera exterior de España, por su propia naturaleza, por estar implicado en la soberanía nacional, no es susceptible de transferencia o delegación. Es decir, no podemos delegar en ninguna comunidad autónoma el control de fronteras, porque las fronteras de Cataluña son las fronteras de España, no son de Cataluña. En realidad el acceso o no acceso. Son fronteras europeas. Claro, son fronteras europeas. Es que le estamos dando a los independentistas catalanes el control del espacio Schengen, que afecta a toda la Unión Europea. Como dice Puigdemont, que son competencias de Estado. Como dicen Miriam Nogueras también, es competencia de Estado. Estamos dando competencias de Estado a una comunidad autónoma. Es que eso, como dice Salvador, eso es constitucional. Y añado yo, y a pesar de eso bueno, pero es que yo pensaba que que después de que Pujol hablara de que ya es imposible la independencia, que otro dijera que este tipo de manifestaciones iban a amainar, y veo que no, que todo lo contrario, se han metido en el lío, metiendo en el lío de a toda España con dejación de funciones del letrado de las Cortes y pasando por encima de eso que es por su propia naturaleza competencia estatal, hasta el punto de que pretenden que con esa competencia evitar sucesos como el de Salt. Pues grande es su fe. Yo creo que aquí un letrado de Cortes que se está pronunciando, que es Fernández Fontecha, de alto prestigio, que además ha sido el letrado del Tribunal Constitucional, ha venido a decir que además esto no se puede hacer por proposición de ley, como está haciendo el Partido Socialista, que esto hay una reserva a proyectos de ley, que además tienen una serie de garantías, empezando por el propio Consejo de Estado. Entonces, yo creo que es, como siempre, el atajo, la trampa, para intentar
conseguir lo que de manera ordinaria y en esos procedimientos democráticos nunca podrán obtener, ¿no? Que es el control autonómico de las fronteras exteriores de España. Y es un atajo en realidad bastante ridículo para evitar que el Consejo de Estado te afee la conducta. Por en realidad el informe del Consejo de Estado pueden hacer con él, lo meten en el cajón y ya está, porque no es vinculante. Ahora, que el letrado no se haya manifestado con la excusa de que como solamente una delegación y una cesión, pues que eso ya hay antecedentes, no sé qué calificación tendría. Hay quien dice que es prevaricación omisiva. Bueno, yo creo que de todas formas aquí la clave es en la mesa del Congreso, ¿no? O sea, ahora mismo la mesa lo que ha aceptado ha sido tramitar esa iniciativa. Creo que es la iniciativa 122/172, creo que es un poco la iniciativa que están tramitando y habrá que ver cuál es el posicionamiento del resto de partidos. Pero claro, esto ya lo tiene medio pasteleado Pedro Sánchez, otro pago más y otra circunstancia más que le debe a Podemos dice que va a votar que no. ¿Cuál es vuestra apuesta? ¿Cumplen el compromiso o no? Ni hablar. La palabra de Podemos no vale Parece nada. Es decir, la palabra de Podemos es, bueno, pues ya lo hemos visto como cuando se manifestaban en contra del acoso sexual y de ese tipo de cosas, que decían una cosa y hacían la contraria. Lo que pasa es que ahora igual les interesa... ¿Qué credibilidad pueden tener los comunistas de Podemos? Sí, es verdad, pero lo que pasa es que ahora que Pedro Sánchez ha anunciado el incremento de gasto militar y que ellos creen que pueden cogerse la bandera del no a la guerra y que es el señor de la guerra y tal y cual, a lo mejor les sirve para marcar distancias con Yolanda Díaz y prevén que hay elecciones anticipadas, no lo sé. Ahora, hay otro asunto de esta semana que creo que ha sido muy interesante y ha sido el auto de la juez de Valencia que está juzgando el tema de la Dana, donde ha culpabilizado a una exconsejera y Mazón ha quedado un poco tocado. No está imputado, pero políticamente está claramente tocado. Pero es que esta semana también Mercadona ha hecho presentación de resultados, que por cierto han sido espectaculares, y Juan Roig, el presidente, ha hablado sobre la gestión de la Dana y ha dicho, oiga, durante 3 días nos sentimos abandonados. Lo peor no fue la tragedia, sino que todo el mundo esperaba que al día siguiente apareciera alguien y lo único que aparecieron fueron voluntarios y algunas empresas, como la suya, que decidieron arrimar el hombro. Pero ahí no estaba el ejército, no estaba la protección civil, no había nadie. ¿Y eso por qué? Escuchamos a Juan Roig. Gente que estaba en los distintos, lo que más recuerda es que se acostaban por la noche y al día siguiente aquello parecía un desierto. Y creían que iba a venir gente y los únicos que aparecieron por allí, pues algunas empresas que nos lanzamos y muchísimos voluntarios. Pero la sociedad, o sea, lo que más nos vimos, el 1 millón de españoles, es desamparados. La verdad es que es impresionante porque Juan Roig se emociona. Él, Mercadona, dio ayudas a algunas pequeñas empresas que eran sus proveedores para que pudieran resucitar. Muchos no han podido hacer, han devuelto la ayuda. La verdad es que lo que se ha vivido en Valencia ha sido ser absolutamente espectacular. Pero Jesús, no sé cómo vives todo esto porque el ABC esta semana se ha permitido sacar una portada pidiendo la dimisión de Mazón. Es un poco sorprendente apuntar tanto y todo sobre Mazón, porque las competencias no eran solo de Mazón y es más, ni siquiera eran fundamentalmente de Mazón, eran fundamentalmente de Pedro Sánchez. Yo no sé si ven en Mazón una especie de fusible que hay que gastar, pero yo creo que más allá de las incompetencias o de los fallos que está claro, no es Mazón el máximo responsable. Yo estuve en Valencia nada más ocurrir eso la semana siguiente, y hay que decir que muchos de esos que son repudiados socialmente y tal, y todos ponen sobre ellos todos los males, los yomus, los ultras del Valencia fueron los primeros que fueron ahí a ayudar a la gente. Al menos ellos es lo que me han contado a mí y lo que me ha contado la gente. O sea que esto que está diciendo Juan Roig es lo que a mí me contaron allí. Y también me contaron que es verdad que en 3 días no hubo nadie. Y cuando llegamos los que veníamos del resto de España, pues encontramos las cosas como las encontramos. Pues hombre, no seré yo el que defienda a Mazón, pero tampoco seré yo el que le ataque más
o que más que lo que se debería atacar a quien es realmente el responsable, que no es Mazón, que es Pedro Sánchez. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que, en primer lugar, Roche es una voz muy autorizada de la sociedad civil y que expresa lo que han vivido miles y miles de valencianos, que es la falta de amparo de todas las administraciones. Que la cuestión está en que la maquinaria del Partido Socialista ha puesto el foco en Mazón, y evidentemente Mazón cometió errores, en lugar porque él los ha reconocido y bueno, y eso ha podido conducir en este caso a las declaraciones de su exconsejera de Interior, y bueno, pues ya veremos un poco la investigación de esa lamentable pérdida de 225 vidas humanas, más 3 desaparecidos, que condujo ese desamparo de las administraciones. Pero ¿por qué solo miramos a Mazón? ¿Por qué no miramos a la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Por qué no miramos al Ministerio, que era competente en la materia? ¿Por qué no miramos a los que eran responsables del Ejército, que negaron presuntamente que el Ejército, porque evidentemente la comunidad autónoma, más allá de las fuerzas que puedan tener de protección civil, de los bomberos, pues le faltan manos para poder ayudar en una situación como esta? ¿Por qué no se permitió que el Ejército pudiera, desde el primer momento, con ese conocimiento, no se desplegó en el minuto 1? ¿Por qué no se desplegó cuando tiene medios más que suficientes, información, como ocurre con otras desgracias? ¿Quién impidió que eso se produjera? Entonces yo creo que aquí todavía hay muchas incógnitas. Y luego Mazón, yo me alegro de la investigación judicial porque es la que arroja luz, y que Mazón evidentemente es una persona que cometió errores, que bueno, todavía hay más sombras que luces, que esta semana, que es la semana de fallas, pues evidentemente está bastante quemado, no solamente por el ABC, sino por las propias fallas de Valencia, pero por otra parte pongamos también luz sobre el resto de responsables, que lo que quieren es poner al ninot en el centro, quemarle para evitar o oscurecer al resto de responsables, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor alguno piensa que es el ninot indultat, y a lo mejor tampoco, ¿no? Pero en fin, a mí me ha sorprendido que el ABC sea el primero en lanzarse. Es verdad que Mazón estuvo en una comida, pero hombre, también es verdad que Sánchez estaba en la India y que no suspendió sus fiestas. Nada, y que salió, las imágenes del viaje a la India era grotesco. Yo fui allí con revuelta. Pero es que fíjate que después de la tragedia, el propio Partido Socialista envió un vídeo, que luego lo levantaron, claro, de la fiesta y de lo bien que se lo estaban pasando. Una cosa alucinante. Pero usted es presidente de un país que ha sufrido una desgracia como esta. Es que, por eso digo que era grotesco. Encima de eso, era un desprecio a la gente que lo estaba pasando muy mal. Ya digo, yo fui con Revuelta, que fue una de esas asociaciones que primero estuvo allí, que lo estuvieron dando todo, en la nave que teníamos aquella, y allí se veía un poco la carencia también de medios que tenía, con la que había ido el Ejército, ¿eh? O sea, ya no solo es que fueron y que eran admirables, y yo los he visto sacar barro de los garajes y tal, pero iban, no se les dotó en condiciones, ni siquiera cuando yo tuve la suerte de ir, que no fueron los 3 días estos que decía Roch, sino un poco después. Pero evidentemente la responsabilidad sobre el Ejército no es de Mazón, sino que es de Margarita Robles y del que estaba en la India. Y de la delegada del gobierno. La que encima se permitía broncar a la gente del gobierno, que también se quiere aparecer. Pero la delegada del gobierno también tiene algo que contar sobre todo esto, y la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar la última hora de la corrupción en el Partido Socialista, que es espectacular. La última noticia es que en el Ministerio de Ábalos tenían 6 prostitutas para agasajar a los contratistas. 6 prostitutas en el Ministerio para agasajar a los contratistas. Esto es alucinante. Pero en fin, antes un consejo si tienen algún problema de colesterol, porque ya saben que según van pasando los años puede haber problemas con el colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, etc. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta adecuada y un estilo de vida saludable, y además realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzina Q10, que es el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también citoesteroles y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, ya saben, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas o en el 91 446 0000
o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos eso de las prostitutas del Ministerio. No me hablen de áticos, que tiene la familia política de Pedro Sánchez un ático y un local para saunas y negocios particulares. Tápense un poco. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.